¿Cómo están, estimados, estimada? Hoy les hablaré de las anemias ferropénica o ferroprida o por déficit de hierro. Criterios según la Organización Mundial de la Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, un varón tiene anemia si la concentración de hemoglobina es menor a 13 gramos por decilitro. En cambio, para la mujer va a tener anemia, ¿no es cierto?, como criterio diagnóstico si la concentración de la hemoglobina es menor de 12 gramos por decilitro en la mujer adulta. En cambio, para la mujer embarazada se considera un parámetro mucho más bajo, se considera anemia por los altos requerimientos y dilución que tiene en esta etapa la mujer en forma fisiológica, se va a considerar menos de 11 gramos por decilitro en la mujer embarazada entre el primero y tercer trimestre y menos de 10,5 en el segundo trimestre. Además, se considera anemia un descenso brusco o gradual de 2 gramos por decilitro o más de la cifra de hemoglobina habitual de un paciente, aunque se mantenga dentro de los límites normales para su edad y sexo. Tener en cuenta las posibles variaciones de volumen plasmático, como les decía a ustedes, ¿no es cierto? En la hemodilución, en situaciones de hemodilución, pueden producirse lo que se llama una pseudoanemia, ¿no es cierto?, dilucional, como ocurre en forma fisiológica durante el embarazo. Por eso los parámetros son diferentes durante el embarazo que en la mujer adulta que no está embarazada. En estado patológico, en los síndromes edematosos, en el cual aumenta los compartimentos del agua y por supuesto aumenta el compartimento intravascular, como es, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva y los estados de edematoso asociados a hipoalbuminemia, que es la proteína principal que retiene el agua en el intravascular. Por lo tanto, se va a producir una mayor absorción, un mayor estímulo del eje renina-angiotensina-aldosterona para mantener el agua en sus niveles adecuados. La gravedad de la anemia. La gravedad de la anemia se establece según la cifra de hemoglobina. Dijimos que los varones menos de 13, leve, ¿no es cierto? Se considera como leve hasta 9 de hemoglobina y en la mujer menos de 12 hasta 9 gramos por decilitro. En cambio, entre 9 gramos por decilitro en los varones y mujer se considera anemia moderada. Anemia grave en menor de 7 gramos por decilitro. ¿Ok? Les recuerdo que para sacar los hematocritos en forma indirecta se multiplica cantidad de hemoglobina por 3. Por ejemplo, acá dijimos que anemia grave es menor de 7 gramos por decilitro. Para saber cuánto hematocrito tiene, multiplicamos por 3. 3 por 7, 21, es decir, menos de 21 de hematocrito, ¿no es cierto? Para tener una idea a grandes rasgos, la hemoglobina es la que se usa como criterio diagnóstico para las anemias y no el hematocrito por los estados dilucionales de hemoconcentración o hemodilución, ¿no es cierto?, que puede presentar la sangre y que alteran, ¿no es cierto?, la percepción de la cantidad de la hemoglobina total. Anemia microcítica hipocrómica. Acá vamos a tener a la anemia ferropénica o ferroprida. Esta corresponde a la causa más frecuente de anemia que ocurre en la población en general y en todo el grupo etario. Se debe fundamentalmente al desequilibrio ocasionado por la pérdida excesiva o la ingesta insuficiente, ¿cierto?, de nutrientes. A la pérdida de sangre es en gran medida la causa más importante de la deficiencia en hierro. Como les decía, pérdida gastrointestinal, que hay que descartar, pérdidas menstruales en la mujer o también descartar patologías como mitorragia producida a partir de los 35, 40 años hacia arriba, relacionado con los miomas, que producen sangramiento a través del aparato reproductor femenino, no relacionado con el ciclo menstrual. Y por supuesto cáncer de endometrio, otro tipo de cáncer que puede afectar también la parte del aparato reproductor femenino. Donación de sangre, otras causas, deficiencia en la dieta, que ocurre en forma importante también en la población. Disminución en la absorción, por un síndrome de mala absorción, por ejemplo. Incremento de los requerimientos en forma fisiológica, como ocurre durante el embarazo. Secuestro de hierro que ocurre cuando aparece esplenomegalia, crecimiento del vaso por diferentes razones. ¿Ok? Esta es sin duda la anemia más importante dentro de la medicina que hay que descartar y reconocer. Para ello vamos a conocer la fisiología del fierro. El fierro se encuentra en todas las células del organismo, participando en varias funciones vitales, no se olviden. Participa en el transporte de oxígeno a los tejidos desde los pulmones, formando parte de la hemoglobina, ¿no es cierto?, que va a unir al oxígeno. Y de esta manera llevar el oxígeno, llevar la energía a todas las células.
facilitando el uso y almacenamiento de oxígeno en los músculos a través de la mioglobina, que cumple un papel muy semejante al de la hemoglobina, pero a nivel muscular, ¿no es cierto?, exclusivo. Como medio de transporte de electrones al interior celular mediante la cadena de citocromo que se produce en la mitocondria, ¿no es cierto?, en la fosforilación oxidativa, donde se genera mayor cantidad de ATP, donde se necesita oxígeno y glucosa para su producción. Por tanto, está en todas las células del cuerpo el fierro, participando en reacciones enzimáticas en varios tejidos. Por lo tanto, no olviden esto, la deficiencia que se produce en el fierro va a llevar a alteraciones múltiples de las funciones que mencioné hace un rato. ¿Ok? Por lo tanto, es muy relevante la concentración de fierro en el organismo. La cantidad total de hierro depende de su ingesta, ¿no es cierto?, de la alimentación, de su pérdida y de su almacenamiento. La mayoría del hierro, mayor del 70% de los casos, es funcional, siendo el resto, ¿no es cierto?, almacenado. En este caso, funcional significa que está utilizando, ¿no es cierto?, el organismo está haciendo uso del hierro en sus reacciones bioquímicas. Más del 80% del hierro funcional se encuentra en forma de hemoglobina, que lo comentamos, los glóbulos rojos. El resto formando parte de la mioglobina, en los músculos, que son importantes, ¿no es cierto?, que también tiene que tener esta energía como almacenamiento para la cantidad de trabajo que hacen los músculos en forma mecánica. Y de las enzimas respiratorias intracelulares, las mitocondrias, que son vitales para la mantención de la homeostasis celular de los tejidos, de los órganos del aparato y finalmente del sistema. Y el almacenamiento es fundamentalmente como ferritina, una proteína, ¿no es cierto?, que acumula el hierro en su interior y en menos porcentaje, ¿no es cierto?, como hemosiderina. Esto ocurre a nivel hepático, a nivel de la médula roja, ¿no es cierto?, médula ósea. El almacenamiento del hierro es fundamental. Se almacena como ferritina y en menor porcentaje como hemosiderina. Les recuerdo que el principal órgano que almacena el hierro es el hígado, pero también se almacena pequeña cantidad en el vaso y a nivel del tejido hematopoyético. El transporte en la sangre es realizado por una proteína especial llamada transferrina, que traslada este fierro, ¿no es cierto? Traslada este fierro desde los depósitos, los lugares de depósito, hacia los lugares donde se va a producir la síntesis de eritrocitos, como es la médula roja de los huesos. Acá tenemos un gráfico circular en el cual vemos cómo la hemoglobina ocupa el mayor porcentaje, ¿no es cierto?, del fierro, la mioglobina y las enzimas. Hay además una cantidad importante de hierro como ferritina y hemosiderina y un pequeño porcentaje de hierro de transporte a través de la transferrina que está movilizándose constantemente el organismo para mantener esta homeostasis. ¿Okay? Les comento que más o menos el 1% de la sangre se está sintetizando, reciclando todos los días. En resumidas cuentas, tenemos que el hierro activo corresponde al 80% que se desglosa en la hemoglobina, que está en la hemoglobina, en los glóbulos rojos, un 65%, en la mioglobina a nivel de los músculos, un 10%, a nivel de las enzimas, un 5%, como las catalasas, las peroxidasas, en los citocromos, en las reacciones bioquímicas. ¿Ok? La transferrina, ¿no es cierto? Todas las células que necesitan hierro expresan receptores para transferina en su membrana citoplasmática. De esta manera, la transferina llega hasta la célula, se va a unir al correspondiente receptor, ¿no es cierto?, como estamos viendo en la imagen, y una vez que se une, va a ingresar al interior de la célula el complejo transferrina receptor, va a liberar las moléculas de hierro, ¿no es cierto?, que van a ingresar al interior de la mitocondria para cumplir sus funciones fisiológicas en la fosforilación oxidativa. Nuevamente, el complejo transferrina receptor regresa a la superficie y libera la transferrina para que sigas cumpliendo un nuevo ciclo a nivel del organismo, a nivel celular. ¿Ok? Por lo general existe un equilibrio entre la absorción y la pérdida. Se absorbe aproximadamente 1 miligramo diario, esto a través de mucosa como el estómago, duodeno y ayuno superior. Pero también se pierde 1 miligramo diario a través de la exfoliación de la piel y de las mucosas. Para el diagnóstico, finalmente, vamos a ocupar la clínica, la historia del paciente, la anamnesis, el examen físico y exámenes de laboratorio que corroboren, ¿no es cierto?, la etiología, la causa, en este caso, corrobore que es una anemia ferropénica o ferropriva.
Los síntomas, acuérdense, fatiga, debilidad, mareo, palpitaciones, taquicardia, cefalea, tinnitus, palidez, pica, ¿no es cierto? Que es un trastorno alimentario patológico en el cual el individuo consume alimentos no digeribles, como tierra, no sé, como tiza, etcétera. Intolerancia al ejercicio, taquipnea, etcétera. El síndrome de Plummer-Vinson, en el cual se produce adherencia a nivel esofágico relacionada a disfagia, relacionada a esta anemia, ¿no es cierto?, ferropénica. ¿Ok? Desde el punto de vista del laboratorio, vamos a encontrar que el hemograma nos arroja información sobre una anemia microcítica hipocrómica, es decir, glóbulos rojos más pequeños y más pálidos, que es característica de la anemia ferropénica más severa, ¿no es cierto? El hierro sérico va a estar bajo, el hierro sérico, ¿no es cierto?, que va a estar circulando. La capacidad total de captación del hierro va a estar alta. La ferritina va a estar menor, ¿no es cierto? Va a estar disminuida en este caso. Las reservas van a estar disminuidas, por supuesto, ¿no es cierto? Se agotaron las reservas a nivel de hígado, a nivel del órgano como el vaso, ganglio que también, y la médula que almacena pequeñas cantidades. La biopsia de médula ósea con tinción con azul de Prusia, que nos evidencia la presencia o ausencia de hierro. En este caso, nos confirma la ausencia, la escasez de hierro. ¿Ok? Tratamiento de la anemia ferropriva, de la anemia ferropénica, de la falta de hierro, es por supuesto dar un suplemento, ¿no es cierto?, de fierro. En este caso, el más conocido es el sulfato ferroso. Es una tableta de 300 miligramos al día que aporta aproximadamente 600 miligramos de hierro elemental. Se pueden dar hasta 180 miligramos al día de hierro según la magnitud de la deficiencia, según la severidad de la anemia. También se pueden utilizar gluconato o fumarato ferroso. El ambiente ácido va a facilitar la absorción del hierro. Es por eso que deben evitarse los antiácidos horas después de la administración de hierro. También presenta efectos colaterales que son importantes. Produce gran malestar gastrointestinal, dispepsia, hinchazón, ¿cierto? Estreñimiento, tiriqué, las deposiciones de color negro que pueden asustar a los pacientes, que hay que explicarle que va a tener estos inconvenientes con el tratamiento de hierro, que puede ser por un mes, 2 meses, 3 meses o más, dependiendo de la intensidad de la anemia y de la etiología. Esperamos una respuesta apropiada con la corrección de la mitad de la disminución del valor del hematocrito en 3 semanas por lo menos, a un mes, con regreso a los valores basales después de 2 meses. La terapia con hierro debe mantenerse durante 3 a 6 meses después de la recuperación de los valores hemáticos normales. De esta manera reponer la reserva de hierro. ¿Ok? Es decir, una vez que se llegan a cifras normales, se mantienen por 3 a 6 meses para de esta manera llenar los depósitos de hierro en el cuerpo. También existe la posibilidad de administrar hierro por vía parenteral, sobre todo cuando hay intolerancia oral al hierro o cuando hay un síndrome de malabsorción concomitante severo, pérdidas de sangre que no se puede interrumpir. ¿Ok? Todo esto va a condicionar que reciba esta terapia por vía parenteral. Muchas gracias por su atención.